Buenos días, quería compartir con ustedes este devocional. Los sueños revelan los planes y los propósitos de Dios. Hablando de José, esta semana nos vamos a enfocar mucho en la vida de José y una de las cosas que vemos es que José fue un joven a quien Dios le hablaba a través de sueños. A los 17 años su padre lo envió a ver a sus hermanos y sus hermanos lo vendieron. Fue víctima de acusaciones falsas cuando fue vendido como esclavo, aunque cumplió eh, con excelencia sus labores. Fue acusado de haber violado a la esposa de Potifar. Luego fue enviado a la cárcel y estuvo ahí por varios años hasta que Dios cumplió finalmente, comenzó a cumplir realmente el final de ese sueño de él. ¿Y cómo él hace sueño? Él relató varios sueños a sus hermanos y a sus padres. El primer sueño era unas espigas de trigo, 11 espigas de trigo que se arrodillaban delante de él, que era la espiga de trigo más grande. Luego otra donde el sol, la luna y 11 estrellas se doblaban delante de él. Y aún su padre le dijo, aunque guardó ese sueño en su corazón, le dijo, pero ¿cómo se te ocurre a ti que aún tu madre y tu padre van a arrodillarse delante de ti? Entonces, José vivió siempre odiado y rechazado por sus hermanos porque era el hijo preferido de su padre, porque era el más pequeño, lo había tenido durante su vejez. Además, José, además de contar estos sueños, um, también contaba a su padre todas las cosas malas que hacían sus hermanos y le llevaba el recado al papá. Entonces, sus hermanos desde muy pequeño lo empezaron a rechazar. A la edad de 17 años fue cuando lo vendieron, y pasaron alrededor de 13 años cuando él volvió a reencontrarse con sus hermanos. Entonces, lo primero que vemos de la historia de José es que hay que seguir la ruta divina. Dios te va a dar sueños. Lo que Dios nos enseña es que Él nos da sueños a cada uno de nosotros y Él cumple esos sueños. Él nos da los sueños porque esos sueños van ligados a un propósito de Dios con nosotros. Pero para llegar a cumplir esos sueños, José tuvo que seguir la ruta divina. La ruta divina es estrecha, la ruta divina es una ruta donde tenemos que encomendar a Dios ese camino. En Proverbios dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, no nosotros. A veces queremos cumplir esos sueños a toda costa, lo sentimos en nuestro corazón, Dios nos los ha revelado, pero quizás queremos cumplir esos sueños a nuestra manera. Y el Señor siempre nos va a llevar y nuestro corazón a entender que es a la manera de Dios, la ruta divina. El segundo punto es que siempre va a existir oposición a esos sueños. ¿Por qué esa oposición? Mira que Dios le dio ese sueño a José desde los 17 años, pero él encontró mucha oposición, rechazo, persecución, traición. Y Dios permite estas paradas, estas vueltas alrededor de estos sueños, porque eso permite revelar nuestro carácter, permite que se desarrolle fortalezas en nosotros y nos prepara para que Dios pueda llevar a cabo esos sueños en nosotros. A veces, como en el caso de José, son nuestros mismos hermanos, quizás nuestro mismo pensamiento, nuestra forma de ver, quizás materialista o carnal, como podríamos decir. Pero el Señor quiere que sepamos que cuando encontramos oposición a esos sueños, a aquello que Él nos ha dado, esa oposición, por el contrario, revela el carácter en nosotros, nos pule, nos perfecciona. Y entonces debemos regocijarnos en eso. Por eso es que siempre la paz y la presencia de Dios es la que nos guía cada paso de este proceso, porque en esos momentos difíciles no solamente se revela el carácter, no solamente se revela lo que hay al interior de nosotros y se va perfeccionando, sino que también se revela la presencia de Dios, el actuar de Dios en medio de esos procesos difíciles y cómo podemos ver que no es el hombre, que es Dios que cumple esos sueños en nosotros. Y por último, recordar de que Dios es soberano.
Si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado un propósito y te ha llamado a algo y tienes eso arraigado en tu corazón, el Señor es soberano y Él se encarga de llevarlos a cabo. Nadie nos arrebata de la mano de Dios, nadie nos arrebata de los planes de Dios. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, si tú has entregado tu corazón, encomienda tu camino a Él y Él hará. Que Dios te bendiga.